Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hace unos días, par de semanas, comenzó a circular un libro titulado La Casa de la Contradicción, libro de Jesús Silva Herzog Márquez. Es un libro deslumbrante sobre este trabajo. Leo lo que dice en la portada, Roger Bartra, lo leo tal cual. Dice: con la mejor prosa, limpia, fresca y precisa, este libro nos sumerge en las paradojas de la democracia mexicana que tanto tardó en llegar y que no se ha celebrado como merece. El libro de Jesús Silva Herzog Márquez, lleno de matices sugerentes, es la mejor exploración que se ha hecho sobre la condición que vive la democracia mexicana hoy. Convertir la reflexión política en poesía es una hazaña lograda con maestría en este ensayo. Yo no tengo las lecturas de Roger Bartra para afirmar que el libro en efecto es como dice, la mejor exploración que se ha hecho sobre la condición que vive la democracia mexicana hoy, pero como periodista y como lector, y pude leer el libro con razonable concentración en estos días, pues creo que es un trabajo impecable en su recorrido cronológico y muy útil para tratar de comprender no solo lo que estamos viviendo hoy, sino lo que ha ocurrido en la política mexicana, en la vida pública mexicana en los últimos 25 años. Que no se piense, que no se crea que este libro es una compilación de los artículos semanales de Jesús Silva Herzog Márquez. No lo es. Él incluso, en el inicio del libro, polemiza consigo mismo sobre si la prensa es el peor enemigo del libro, así lo dice, y se pregunta si con este libro traiciona al articulista. De nueva cuenta, como lector, pienso que no lo hace, que por el contrario añade sustancia a sus categorías, a sus reflexiones que le hemos leído desde hace también 20 y tantos años en la prensa. Creo que el libro añade sustancia, profundidad, aforismos, metáforas, prosa, y desde luego hace un riquísimo recorrido intelectual, tanto, y esto es una parte medular del libro, tanto para criticar los vicios y trampas del liberalismo y la democracia, como para analizar y criticar al populismo. A mí me maravilló la velocidad, la claridad, la sonoridad, la sustancia con la que engarza a una gran cantidad de autores, a Montaigne, a Beckett, a Sartori, a Tocqueville, a los pensadores del romanticismo y del utilitarismo, a Weber, Schumpeter, Popper, Castoriadis, Paz, Krause, a Hannah Arendt, al tan contemporáneo Timothy Garton-Ash, así como la forma en que se apoya de Laclau, de Müller, de Ubinati, para revisar al populismo López Obradorista. Y yo encuentro, y para escuchar a Jesús Silva Herzog Márquez, encuentro 4 ejes en este libro. El primero es el esfuerzo que hace para explicar por qué la democracia no es una definición, sino, como todo lo que está vivo, es un proceso que no se puede definir, indefinible. La democracia, según Silva Herzog, como celebración de la diversidad, la razón y el diálogo. La democracia como fragilidad, como vacío. Un segundo eje es la severa crítica que hace Silva Herzog Márquez al liberalismo contemporáneo, a su ceguera y arrogancia que terminaron encarrilando el éxito de la convocatoria populista. Él pregunta si la democracia liberal está herida de muerte y dice que el liberalismo ha entrado en pánico. Encuentro un tercer eje, que es el severo también paso por los primeros 18 años de la transición democrática mexicana, por la nulidad del foxismo, el fracaso en lo esencial del calderonismo y la fatuidad, el desastre y la corrupción del peñanietismo. A ese periodo lo caracteriza como la desfiguración de la democracia mexicana. Y hay un cuarto eje al que nombra la demolición, y es el análisis que en muchos sentidos es también una crónica de la primera mitad de López Obrador en la presidencia. Él dice, es un populismo de emociones,
una democracia sin ciudadanos, clientelista, que destruye árbitros y contrapoderes en nombre de la voluntad incuestionable del pueblo. Hace un análisis de un presidente personaje que ha, según él, y creo que sin duda alguna lo ha hecho, colonizado nuestro lenguaje, que no admite más palabra que la suya, que practica, así dice, un exorcismo contra la herencia neoliberal. En fin, felicidades por el libro, Jesús. Muy impresionante, certero, útil. ¿Por cuál de estos 4 costados quieres comenzar? Buen día, Jesús. Hola, Ciro. Pues comienzo con mi gratitud. Qué generoso eres. Muchas gracias por esa lectura tan amable del libro. Te agradezco muchísimo cómo has leído el texto, y pues me encanta cómo desmenuzas ahí las distintas fibras del libro. Yo creo que podríamos empezar un poco por estos últimos 2 puntos, si te parece. Adelante. Y es que a mí me parece de pronto que cuando hablamos cuando hacemos la crítica de la circunstancia, nos quedamos en el día a día, y creo que esto tiene que ver con el hecho de que estamos bombardeados cotidianamente desde la mañana con una serie de imágenes, de mensajes, de símbolos, de significaciones que nos hacen pues tener la política en la nariz. Y yo creo que la crítica al López Obradorismo necesita empezar con el capítulo anterior al López Obradorismo. Tiene que ver con una crítica de ese arreglo político que fundamos desde finales del siglo pasado, en el arranque del siglo, que creo que tuvo tales consecuencias, que fue tan frustrante en términos de lo que nos había ofrecido, que es muy entendible que haya llegado con la fuerza que llegó en el 2018 Andrés Manuel López Obrador, y creo que también es entendible que siga siendo hasta el momento un presidente que, a pesar de su mal desempeño, de sus malos resultados en términos objetivos, sigue siendo un presidente muy pues seguido, sigue siendo un presidente popular. Entonces creo que debemos fundar una crítica que vaya más allá de lo que está pasando en este instante, porque solo con esa perspectiva podría plantearse una visión distinta de la política mexicana, ¿no? Bueno, hay un elemento que también me llama mucho la atención en este trabajo, que es la velocidad con la que han transcurrido, si me permite decirlo así, estos 3 años, por la cantidad de hechos, por la cantidad de palabras, por la forma, como dices tú, él ha colonizado el lenguaje. Hoy todo el mundo, los niños están jugando, dicen, este videojuego no lo tiene ni Obama, o todos preguntamos de ya sabes quién. Hay un elemento de velocidad, Jesús, en todo esto, que hace muy difícil la comprensión, ya no digas el análisis más profundo, la comprensión de lo que hemos vivido. Yo estoy totalmente de acuerdo, sí llama la atención, estoy de acuerdo contigo de que parece que han sido muchísimos años bajo el gobierno de López Obrador, y yo creo que tiene que ver con el hecho de que incluso antes de que tomara posesión, pues López Obrador era uno de los ejes alrededor de los cuales estaba dando vueltas la política mexicana, ¿no? Y por el otro lado, sí creo que desde que ganó la presidencia, antes de tomar formalmente posesión del cargo el 1 de diciembre del 18, pues ha habido una intensidad política que yo creo que no conocíamos. Qué difícil es, Ciro, ir a una reunión familiar en donde no terminemos hablando de López Obrador. O del lenguaje, o del lenguaje de López Obrador. Pero, en fin, tenemos que hacer una pausa y quisiera, Jesús, ahora que regresemos, escucharte largo sobre la crítica que haces al momento que vive el liberalismo, el pánico de los liberales que hace 25 años estaban en la celebración, habían derrotado al comunismo y hoy están, parece que con un canto funerario. Hacemos una pausa y regresamos contigo. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24 y nosotros continuamos conversando con Jesús Silva Herzog Márquez sobre su libro La Casa de la Contradicción, que como decíamos es una dura crítica desde luego al populismo y a lo que han sido estos 3 años del gobierno del presidente López Obrador, pero también a los años previos. Y hay una crítica también severa, Jesús, al liberalismo. Leo lo que escribes en la página 51. El liberalismo ha entrado en pánico. El miedo domina su juicio, denuncia la traición del presente y grita la amenaza del futuro. Aquella arrogancia se expresa ahora como inseguridad, como añoranza por ese pasado que le daba la razón. Proscribe de esa manera todo lo que no entiende, denuncia todo lo que lo reta, desoye lo que lo interpela. Es un liberalismo que se ha vuelto dogmático, nostálgico, regañón. Por eso es urgente volver a su raíz crítica, a la raíz de su escepticismo. Jesús Silva Herzog Márquez. Pues sí, yo creo que hay eso, que es una perspectiva dogmática del liberalismo, esta interpretación de fines del siglo XX de que ya había ganado, de que ya había descifrado los misterios de la organización social, los misterios de la economía, de la política, y por lo tanto nada más había que seguir ese caminito. Y yo creo que lo que hemos visto en los últimos años, y esto no se refiere solamente a México, esto tiene que ver con lo que sucede en prácticamente todo el mundo, es que ese libreto es insuficiente para examinar los desafíos contemporáneos. Y en ese aspecto me parece que hay que cuestionar esa visión dogmática, esa perspectiva de un liberalismo que podríamos definir como un liberalismo de fe, en donde hay ciertas instituciones, ciertos procesos económicos que hay que seguir independientemente de qué es lo que suceda. A mí me parece en ese sentido, por ejemplo, que no ha sido capaz el liberalismo contemporáneo de darse cuenta de esta exigencia de inclusión, no solamente económica, sino también de respeto que se pide en estos momentos, ¿no? Si el populismo asciende en Estados Unidos con Donald Trump, si ascienden los nacionalismos en Europa, creo que tiene que ver en buena medida con esta idea de que, digamos, esta visión de la globalización, de la apertura económica, de la importancia de la economía, del conocimiento, etcétera, genera este mensaje de que hay personas que son prescindibles, de que hay hay miles de personas que no pertenecen a esa corriente, a esa visión del futuro. Y por lo tanto produce tantísimo resentimiento. Yo creo que hay que tomar un paso para atrás y examinar de dónde vienen esas inquietudes, de dónde viene esa emoción que incluso genera la rabia que tan hábilmente gestionan los liderazgos populistas. Y que en México tan hábilmente gestionó, sobre todo del 2017, y sigue gestionando el presidente López Obrador. ¿Cómo ves eso en México? ¿Como una contraofensiva liberal de qué? ¿Del discurso, en la palabra, en la acción? ¿Cómo la verías? ¿Cómo la imaginarías? Juegas mucho también con la imaginación en tu libro. Mira, me parece que una de las cosas más preocupantes de México es que por una parte tenemos esta aplanadora del régimen, tenemos una máquina política de gran eficacia que, como decíamos hace un rato, coloniza todas las conversaciones, define la agenda, marca el rumbo de manera muy clara. Y del otro lado hay un vacío, Ciro. No encontramos ninguna réplica inteligente, razonable, que yo creo que necesitaría anclarse en una autocrítica de lo que sucedió el día anterior, de lo que sucedió del 2000 al 2018. Pero ahí te refieres a una réplica de los personajes públicos, de los políticos. Bueno, porque sí hay una réplica, la tuya, por ejemplo, todas las semanas, las de algunos más. Sí hay una réplica, pero ¿a qué te refieres cuando dices no veo esa réplica? ¿A los personajes públicos? Yo la extraño sobre todo en la sociedad política, la extraño fundamentalmente en esos espacios del
contrapoder que tienen que ser los partidos políticos. Cuando no vemos, por ejemplo, al Partido Acción Nacional siendo el protagonista del debate público, donde no sabemos quiénes son sus líderes dentro del partido, en el Congreso, no ocupan la discusión pública para contrastar sus argumentos con los argumentos del gobierno, pues me parece que dejan la plaza sola. Desde luego que necesitamos periodismo, necesitamos crítica, necesitamos voces empresariales de las organizaciones de la sociedad civil, de los espacios, de los órganos de crítica, de pensamiento autónomo, pero no la hacemos si no tenemos partidos políticos que den esa batalla en el Congreso y en la plaza pública. Y creo que eso no ha sucedido desde que les pasó el tren por encima de la elección del 18. Bueno, ¿no sientes que también falta aquí un elemento generacional, Jesús? Si tú revisas la crítica, al menos la crítica escrita en estos 3 años, a la forma de gobierno que hemos vivido, vas a encontrar los mismos nombres que criticaron y con fiereza también al peñanietismo, parte del calderonismo. Vas a encontrar Bartra, Krause, Aguilar Camín, Rubio, Elizondo, Silva Herzog, Reyes Heroles. Se me puede estar yendo 1 o 2 nombres más, pero es básicamente el line-up, la alineación de hace 15, 20 años. No soy un especialista, no tengo todas las lecturas de los jóvenes que estén haciendo ensayo, pero cuesta trabajo encontrar voces, líneas que no sean las de ustedes. No sé si me convence, Ciro. Creo que sí hay una generación nueva, más fresca. Creo que hay una perspectiva que ha ubicado, por ejemplo, los espacios que hay en los organismos de la sociedad civil, que tienen una especialización, por ejemplo, en materia de lucha contra la corrupción, en materia educativa, en materia energética, en donde hay voces, creo que muy autorizadas, con gran preparación, que están dando su batalla. Yo creo que ahí hay voces muy importantes. Quizá tiene que ver también con un refresco que yo creo que es muy alentador, que es el que salgamos un poco de esta figura pues muy del siglo XX, de el intelectual que habla de todo, a los especialistas que hablan con mucho conocimiento, con mucha información de su especialidad. Me parece que en eso hay cosas alentadoras en los últimos 10 años. Creo que habrá que prestarles mucha atención a estas voces que yo creo que aportan mucho a la crítica política contemporánea. Bien, pues habrá que buscarlas, pero creo que me convences, ¿no? Me convences porque yo estoy tomando como referente a ustedes, ¿no? Que básicamente hacen, no básicamente, pero que concentran buena parte de su análisis, su trabajo en la crítica a veces frontal, directa, con el régimen, con el presidente y con las grandes decisiones de la política. Pero tienes razón. ¿Qué ves? A finales de octubre se cumple la primera mitad ya de este gobierno. ¿Qué ves con este esquema, con esta dinámica que está tomando el rumbo de la, llamémosla todavía así, democracia mexicana? Pues me parece preocupante. Creo que el rumbo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es muy preocupante, en el sentido de que pues me parece que ha soltado este propósito que a lo mejor veíamos al arranque de su administración, que vimos en campaña en el 18 de... Uy, ¿se perdió? Pero que tenía plomadas de pragmatismo, que tenía diálogo con sectores moderados de experiencia, que invitó a gente tan razonable como Carlos Ursúa para hacerse cargo de la Secretaría de... Pero tú dices en el libro que la pandemia lo soltó de todo eso. Pues yo no sé si habrá sido eso, la pandemia, pero el hecho de que las cosas creo que no iban como él imaginaba, le hizo perder ese sentido pragmático que yo creo que tuvo como candidato y que creo que lo marcó como jefe de gobierno del Distrito Federal.
Aquí lo que vemos, lo vemos también con gran vehemencia a partir de las últimas decisiones, esta reforma del sector eléctrico pues, que me parece que rompe todos los compromisos internacionales, que genera una nueva polarización. Creo que pone esta idea de que lo relevante es el combate político y no la administración, no la gestión del gobierno. Y no necesitamos, no nos sirve un presidente que esté todo el tiempo haciendo de maestro de ceremonias, pero es lo que hace, las efemérides. Es lo que hace y es lo que quiere, y es lo que quiere seguir haciendo. Tenemos que hacer una última pausa y regresamos con una conclusión de esta charla. Si nos regalas 5 minutos más, Jesús Silva Herzog Márquez, hacemos una pausa y concluimos esta entrevista. Nosotros concluimos esta conversación con Jesús Silva Herzog Márquez sobre su libro La Casa de la Contradicción. Quisiera terminar, Jesús, con esta parte en la que habla sobre la superioridad del pueblo sobre su enemigo como eje rector del populismo. Dices, los enemigos del pueblo no están equivocados, según los populistas, están podridos, defienden intereses repugnantes, y eso en buena medida nos ha llevado a lo que llamas también en el libro una guerra civil fría. Otro de los conceptos muy útiles de este libro. Vivimos una guerra civil fría donde la política sueña con desaparecer al otro, no en buscar un acuerdo, no en el diálogo, sino en desaparecer al otro. Vivimos en México, yo creo que desde cuándo menos, desde la elección del 2006, esa guerra civil fría, Jesús, sí, que se enciende todas las mañanas además. Todas las mañanas se atiza ese conflicto y yo diría que el conflicto es indispensable en la vida política. No podemos imaginar que todo sea tersura, que todo sea consenso, acuerdo. El tema es que bajo la lógica del populismo, y creo que López Obrador en ese sentido lo encarna a la perfección, el otro no es que tenga intereses distintos, que tenga argumentos diferentes, que a lo mejor proteja a algunos grupos, sino que es moralmente perverso. Y en ese sentido no hay ni siquiera que escucharlo. Y me parece que eso lo que genera es una negación de el fundamento democrático, que es el pluralismo. México no es una estructura que tiene dos trozos, uno bueno y uno malo, uno blanco y uno negro, uno puro y otro perverso. Y lo que vemos en esa retórica cotidiana del presidente es que así imagina la historia de México, así imagina la política y la economía contemporánea de México. Si tú estás del otro lado, no tienes nada que aportarle a este proyecto. Así la imagina y así la vive. Así la vive y así ejerce el poder, ¿no? Que creo que es más grave. Entonces, pues me parece que lo que se necesita es rescatar esta policromía del pluralismo, en donde uno mismo puede tener distintas afiliaciones en distintos momentos de su vida, de acuerdo a distintos asuntos, y no es que esté uno pues en una tropa combatiendo a la que está enfrente, ¿no? Bueno, así es un poco o un mucho la vida pública hoy en México, y felicidades por La Casa de la Contradicción, Jesús Silva Herzog Márquez, este libro que comenzó a circular hace un par de semanas. Hace un año, si no mal recuerdo, hace más o menos hace algunos meses, criticando el presidente o cuestionando o despreciando un artículo que publicaste en Reforma, el presidente López Obrador dijo: qué pena me da Jesús Silva Herzog Márquez, si su abuelo viviera, estaría o tendría una gran vergüenza por él. Yo pienso que nada más por este libro, sé que es por tu trabajo también de muchos años más, pero nada más por La Casa de la Contradicción, estaría muy, muy orgulloso por este libro que nos has regalado, y que como lector y que como persona que trabaja con lo público agradezco muchísimo. Felicidades, Jesús. Muchísimas gracias, Ciro, te lo aprecio muchísimo. Gracias. Gracias a Jesús Silva Herzog Márquez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.